Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos sumergimos en una historia que ha capturado la imaginación de muchos, una trama llena de drama, conflicto y sobre todo, de dos almas unidas por circunstancias que escapan a su control. El título de nuestro vídeo de hoy lo dice todo: Boda forzada, Kerem y Hande, un matrimonio contra su voluntad. Así que si disfrutan de historias con giros inesperados, relaciones complicadas y la lucha por la libertad y el amor verdadero, este es su vídeo. Antes de empezar a desgranar esta fascinante narrativa, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras próximas historias y análisis. Solo tienen que darle a ese botón rojo de suscripción y activar la campanita. Vamos a adentrarnos en el corazón de esta historia. Imaginen dos jóvenes, Kerem y Hande. Dos personas con sus propias vidas, sus propios sueños, sus propios planes, hasta que de repente el destino, o más bien, las decisiones de otros, les imponen un camino que ninguno eligió. Estamos hablando de una boda, sí, pero no de esas bodas románticas de cuento de hadas que todos imaginamos. Esta es una boda forzada, un matrimonio que se gesta no por amor, sino por conveniencia, por obligaciones familiares, por secretos ocultos que amenazan con desmoronar todo si no se cumplen ciertas condiciones. Kerem, un hombre aparentemente seguro de sí mismo, quizás con un futuro prometedor, pero con un peso en sus hombros que nadie ve. ¿Qué lo ata a esta unión? ¿Es una deuda familiar, un acuerdo comercial que podría arruinar a su clan, o quizás un secreto que si sale a la luz, le costaría mucho más que su libertad? Tenemos que empezar a preguntarnos qué motivaciones hay detrás de esta decisión, porque rara vez una boda se fuerza sin razones poderosas, a menudo oscuras. Y luego está Hande. Una joven que presumiblemente también tenía ilusiones, esperanzas, quizás un amor secreto que ahora deberá enterrar. ¿Cómo reacciona ante esta imposición? ¿Es sumisa, desafiante o está buscando una grieta en el muro de su destino para escapar? La fortaleza de un personaje a menudo se revela en sus momentos de mayor adversidad, y Hande está, sin duda, en uno de los momentos más difíciles de su vida. La premisa de una boda forzada siempre nos ofrece un terreno fértil para el drama. ¿Cómo se manifiestan los sentimientos de resentimiento, de miedo, de frustración, cuando dos personas se ven obligadas a compartir sus vidas sin desearlo? Aquí es donde entra en juego la química, o más bien, la falta de ella, entre Kerem y Hande. Al principio, es probable que solo vean al otro como el instrumento de su desgracia. Pueden haber miradas de desprecio, silencios cargados de tensión, y cada interacción puede ser una batalla silenciosa. Pero, ¿qué sucede cuando la convivencia se vuelve inevitable? Cuando se ven obligados a fingir una normalidad que no existe. En esos momentos, las verdaderas personalidades empiezan a asomar. Descubre Kerem la fortaleza y la inteligencia de Hande, que van más allá de la chica asustada que quizás pensaba que era. Y Hande, detrás de la fachada de frialdad o de indiferencia de Kerem, vislumbra alguna vulnerabilidad, alguna chispa de bondad o, quién sabe, de un afecto reprimido. Las bodas forzadas a menudo vienen acompañadas de obstáculos externos. Puede ser la presión de las familias, que esperan que esta unión solidifique su estatus o sus fortunas. Pueden ser rivalidades empresariales, conflictos territoriales o incluso venganzas pasadas que buscan ser saldadas. Estos elementos externos no solo alimentan la trama, sino que también sirven para unir o separar aún más a Kerem y Hande. Si enfrentan una amenaza común, si deben unirse para protegerse el uno al otro de los peligros que los rodean, esa experiencia compartida puede empezar a construir un puente entre ellos. Y luego está el elemento del secreto. ¿Qué secreto es tan poderoso que justifica una boda de esta magnitud? La revelación de este secreto puede ser el punto de inflexión de la historia. ¿Es algo que afecta directamente a Kerem o a Hande, o es algo que concierne a sus familias? ¿Y cómo afecta esta verdad a su relación una vez que se conoce? Un secreto bien guardado puede ser el cimiento de su unión forzada, pero también puede ser la bomba que la destruya si no se maneja con cuidado. A medida que Kerem y Hande se ven obligados a pasar tiempo juntos, las barreras iniciales podrían empezar a resquebrajarse. Quizás en una noche de insomnio, en un momento de debilidad, uno de ellos confiesa algo al otro. Quizás en una situación de peligro, uno arriesga su vida por el otro, demostrando que hay algo más que resentimiento en juego. Estos momentos, por pequeños que sean, son cruciales para el desarrollo de su relación.
Empiezan a verse como individuos, no solo como peones en un juego ajeno. El amor, incluso en las circunstancias más adversas, tiene una forma de encontrar su camino. Es posible que el afecto, que empieza como una chispa apenas perceptible, florezca en medio de la hostilidad. ¿Será que la atracción inicial, impulsada por la proximidad y la vulnerabilidad compartida, se convierta en algo más profundo y genuino? La narrativa de una boda forzada es, en esencia, una exploración de cómo las relaciones pueden nacer y crecer en lugares inesperados. Sin embargo, no podemos olvidar el conflicto. Para que esta historia sea cautivadora, debe haber obstáculos significativos. No solo el conflicto interno de Kerem y Hande luchando contra sus propios sentimientos y resentimientos, sino también los conflictos externos, las personas que desean que este matrimonio fracase, los que se benefician de él y quieren mantenerlo a toda costa, y las fuerzas que amenazan con exponer la verdad detrás de esta unión. ¿Qué pasa con los amores pasados? ¿Acaso Kerem o Hande todavía albergan sentimientos por otras personas? La presencia de amores no resueltos añade una capa extra de complejidad a la trama. Tendrán que elegir entre el deber y el deseo. ¿Serán capaces de dejar atrás a quienes amaban para abrazar una nueva posibilidad, o buscarán una forma de reconciliar su pasado con su presente? La trama de Boda forzada, Kerem y Hande, un matrimonio contra su voluntad, nos invita a reflexionar sobre la libertad individual, la importancia del consentimiento en las relaciones y la capacidad del ser humano para adaptarse y quizás encontrar la felicidad incluso cuando se le arrebata el control de su propia vida. Es una historia sobre el poder de las convenciones sociales, sobre las expectativas familiares y sobre la fuerza del espíritu humano cuando se enfrenta a la adversidad. La pregunta que resuena a lo largo de toda esta narrativa es: ¿podrán Kerem y Hande liberarse de las cadenas que los unen? ¿Encontrarán una manera de desmantelar el acuerdo que los obligó a casarse, o, en el proceso, descubrirán que lo que comenzó como una imposición se ha transformado en un vínculo inquebrantable? ¿Será que el amor, ese sentimiento tan poderoso y a menudo impredecible, logra vencer las barreras de la conveniencia y el resentimiento? En resumen, hemos explorado el intrigante concepto de una boda forzada, centrada en los personajes de Kerem y Hande, cuyas vidas se entrelazan contra su voluntad. Hemos analizado las posibles motivaciones detrás de este matrimonio, las dinámicas que podrían surgir entre ellos, y los obstáculos, tanto internos como externos, que probablemente enfrentarán. Hemos especulado sobre la evolución de sus sentimientos, desde el resentimiento inicial hasta la posibilidad de un amor genuino, y hemos tocado el papel crucial de los secretos y las presiones externas en el desarrollo de la trama. Y hasta aquí, amigos, nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje al corazón de Boda forzada, Kerem y Hande, un matrimonio contra su voluntad. Ha sido un placer desgranar esta historia con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem y Hande podrán encontrar la felicidad? ¿Qué tipo de secretos creen que los unen? Dejen sus teorías y sus impresiones en la sección de comentarios, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo y disfrutan de nuestro contenido, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también disfrutan de historias dramáticas y románticas, y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.